mí es un enorme placer poder compartir con usted la palabra del Señor, por lo que quisiera hablar en esta ocasión acerca de lo que hace a un hombre verdaderamente exitoso. Sabe que el mundo está definiendo, o ha definido durante mucho tiempo, lo que debe ser un hombre de éxito. Según el mundo, un hombre de éxito pudiera ser una persona millonaria, pudiera ser una persona que ha logrado muchas cosas en la vida, materiales, pudiera ser una persona que es seguida por muchos, incluso un actor, pudiera ser alguien muy reconocido en el mundo, pero en realidad la Biblia nos da a nosotros los parámetros claros de lo que es un hombre que tiene la suprema bendición de Dios. Tener la suprema bendición de Dios no es lo que este mundo ha enseñado, lo que muchos predicadores hablan, lo que incluso personas afirman de lo que es una persona que tiene todo el éxito, una persona que tiene toda la dicha del mundo, porque el propio mundo ha puesto diferentes estándares, ha puesto diferentes características donde nosotros, los hijos de Dios, debemos regresar a la palabra del Señor para poder entender que un hombre es supremamente bendecido no por lo que el mundo dice, no por lo que dicen muchos autores, psicólogos o analistas, sino que el hombre es supremamente bendecido según lo que Dios ha hecho en él y ha puesto en él y cómo este hombre le puede servir a Dios. Quiero estar hablando sobre el título Un hombre supremamente bendecido. ¿Por qué razón? Porque creo que quizás usted en ocasiones puede estar pensando que no ha logrado todo lo que quería, o que le ha dado a sus hijos todas las cosas que hubiese deseado, o que no logró en la vida todas las metas que se propuso, o que logró esas metas pero aún cree que usted no es una persona completamente bendecida. Y si usted que me escucha, ya usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón, ya usted tiene la posibilidad de tener una familia y hoy mismo está viendo este video y tiene la oportunidad de estarlo viendo junto a su esposa o junto a sus hijos, ya usted puede decir que usted es único en la tierra. Así que, sin más, quiero hablar de las características de un hombre que tiene la suprema bendición de Dios. Y ese hombre puede ser tú. Así que, en primer lugar, quiero hablar de que un hombre supremamente bendecido es hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 1, 3 al 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este maravilloso texto que se encuentra en Efesios 1, del 3 al 14, y he acabado de leer, nos habla a nosotros como la mayor bendición que puede tener una persona es ser hijo de Dios. ¿Por qué razón? Yo no soy supremamente bendecido por las cosas que he alcanzado, o por las cosas que yo pudiera tener, o las cosas que yo pudiera incluso planificarme en ciertas medidas y alcanzar para mí, para mi vida, o por cuántos premios me pueda dar la humanidad, un premio Nobel, un premio de diferentes índoles. Yo soy en primer lugar supremamente bendecido por Dios porque soy hijo de Dios. Y cuando nosotros estamos hablando de que somos hijos de Dios, ¿qué es lo más grande que te puede pasar a ti? ¿Qué es lo más grande que le puede pasar a una persona? Mire, las personas en el mundo se mofan de diferentes cosas y usted puede ver cómo actores, cómo
Personas de mucho éxito según los estándares de este mundo incluso han confesado públicamente que ellos no creen en Dios, que ellos no necesitan a Dios, pero son personas dignos de lástima. ¿Por qué razón? Lo más grande que te puede pasar en la vida es tener a Dios en tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque eso garantiza la vida eterna. Y usted puede ganar todo en esta vida, como dice la palabra del Señor. ¿De qué sirviera el hombre si ganara todo y perdiera su alma? Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, si usted ha confesado a Jesucristo como su Dios, como su Señor, como lo más grande de su vida y vive para Jesucristo, entonces usted es único en la tierra. Usted es una persona bendecida desde el mismo cielo, porque usted tiene la característica mayor que puede tener toda la creación, y es ser un hijo de Dios. Como dice la palabra del Señor, que la bendición más grande que puede tener el ser humano es ser hijo de Dios. Efesios 2 del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa eso? Si usted hoy puede estar sentado frente a esta predicación y puede estar escuchando estas verdades de Dios, y usted puede decir: amén, pastor, yo soy hijo de Dios, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, pero yo sé que mi presente hoy está seguro con Dios, y porque mi presente hoy está seguro con Dios, porque soy su hijo, entonces mi futuro está en las manos de Dios, y en Él confiaré, en Él creeré. Esta vida te presenta muchas cosas dolorosas. Esta vida tiene muchos sinsabores. Hay muchas noticias difíciles que llegan a nuestras vidas. Hay incluso momentos de dificultad que usted y yo podemos enfrentar. Pero si eres hijo de Dios, tienes la bendición más grande. Si tú has confesado a Jesucristo como tu Señor y Salvador y has creído por la fe que da el Hijo de Dios, entonces tú puedes decir: yo soy supremamente bendecido. Yo soy una persona única en los cielos y en la tierra, porque Jesucristo vive en mí. Y gracias a Jesucristo es que yo tengo esperanza, tengo vida eterna y tengo una salvación tan grande que Él me ha dado por sus méritos y no por los míos. Así que cuando uno ha sido salvado por Jesucristo, cuando uno ha sido rescatado por Jesucristo, entonces viene una segunda parte en ese paquete de la bendición, y es que le puede servir. En respuesta a esa bendición, el hombre tiene la oportunidad de servir a Dios. Miren lo que dice Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Escúchame bien esto, hombre. Si tú entiendes que lo más grande que te ha pasado en la vida es Jesucristo, entonces tú, como una persona agradecida, porque eso es algo importante en la palabra del Señor, y es que, miren, lo podemos decir así abiertamente, hay gente que es tan mal agradecida con Dios. Personas que le piden a Dios una cosa, personas que buscan a Dios en un momento determinado, pero cuando viene el momento difícil o cuando ya tienen lo que buscaba, entonces niegan a Dios, entonces se alejan de Dios. Entonces son ese tipo de personas que solo quieren a Dios para complacer sus deseos pecaminosos. Son ese tipo de personas que solo quieren a Dios, como escuché en una ocasión de alguien decía, son ese tipo de personas que tienen a Dios como una goma de repuesto. Cuando tú estás en el carro, solo te acuerdas de la goma de repuesto cuando la necesitas. Mientras el carro está funcionando y sus cuatro ruedas están rodando normalmente, usted no está diciendo: oh, tengo una goma de repuesto atrás. Pero cuando se pincha una goma, cuando se poncha el carro, es que tú te acuerdas que tienes una goma de repuesto atrás. Mire, Dios no es una goma de repuesto. Dios no simplemente es como algunos dicen: no, Dios está esperando solamente a que tú le pidas algo. No, Dios no solo está esperando a que tú le pidas algo. Dios quiere que tú le des todo tu alabanza. Dios quiere que tú le des todo lo que tú eres. Fíjense cómo dice el texto que acabamos de leer: todo lo que hagáis, dice, hacedlo como de corazón, dice, no para los hombres, sino para el Señor, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Dice, porque a Cristo el Señor servís. Mira, hermano, el regalo que Dios nos ha dado para servirle a Él no es un regalo que usted debería las personas estar tantas veces encima de usted diciéndole: sirve al Señor, busca al Señor. Porque cuando uno sabe de dónde Dios le sacó
y sabe lo que Dios hizo por uno, entregando a Jesucristo por Él mismo, uno está tan agradecido que siempre buscará la oportunidad de servir a Dios. Así que servir a Dios es uno de los mayores regalos que Dios te ha dado. Si ya tú eres hijo de Dios, eres supremamente bendecido. Si no, entonces necesitas arrepentirte de tus pecados. Si lo estás dudando, necesitas buscar más de Dios. Pero si ya tú eres hijo de Él y estás agradecido, pues entonces dale gracias al Señor, porque si tú mueres hoy, tú puedes estar seguro que irás a la misma presencia del Señor. Así que en primer lugar, un hombre supremamente bendecido es hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, un hombre supremamente bendecido, después de ser hijo de Dios, que es la característica más grande que pudiera tener, también es esposo. Mira lo que dice Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Cuando nosotros hablamos de esta maravillosa experiencia que Dios nos ha dado de ser esposos, usted que me está escuchando, si tiene esta oportunidad también, usted va a poder decir junto conmigo: pastor, yo le doy gracias al Señor por este regalo tan grande que Él me ha dado. Si tienes a tu esposa cerca allí, dile: Señor, gracias, porque me has dado la oportunidad de ser un esposo. Dice: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Sabe por qué ser esposo es una enorme y placentera bendición? Porque fue Dios el que diseñó el matrimonio. Y como es Dios el que está detrás del matrimonio, usted puede entender, usted puede vivir y usted puede disfrutar la oportunidad que Dios le da de ser esposo. Está claro que no todas las cosas van a salir bien. Está claro que siempre habrán problemas. Está claro que siempre pueden haber discusiones, discrepancias, pero en medio de todo eso, Dios a nosotros nos ha dado un grandísimo ejemplo, y es que el esposo debe amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia. Y eso es un reto para ti y para mí. ¿Por qué digo que es un reto para ti y para mí? Porque es un ejemplo de amor incondicional. Mira lo que dice Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire, esposo, yo creo que este es uno de los ejemplos que Cristo nos dejó a nosotros para hablarnos del misterio de cómo es la relación de Dios con la iglesia, cómo es la relación del esposo con la esposa. Tanto es así que si tú y yo analizamos a profundidad ese texto, nos estamos diciendo: Dios mío, nos has dado el ejemplo más grande de amor que nosotros pudiéramos tener por nuestras mujeres. Y hay momentos en que si tú y yo somos sinceros, nosotros no las tratamos a ellas como merecen. Nosotros no obramos de la manera correcta, pero eso siempre nos va a recordar a nosotros que aun cuando fallemos debemos pedir perdón, y aun cuando cometamos errores con nuestras mujeres, con nuestras esposas, debemos entender que en Cristo nosotros podemos cambiar, y en Cristo nosotros podemos mejorar nuestra forma de cómo mostrarle ese amor a ellas. No es suficiente regalar una flor. Aunque es un gesto hermoso, a veces nuestras esposas quieren ver más nuestros actos, ¿verdad?, que un momento de romanticismo. Así que si usted es aquel que toma la oportunidad para sorprender a su mujer, para traerle una flor, también tome la oportunidad para mostrarle cuando tiene que reconocer sus errores, aun cuando eso a veces nos cuesta. Miren lo que dice el texto, como en Colosenses 3:19 nos exhorta el Señor a no ser ásperos con ella. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Esa palabra áspero viene de una palabra griega que también se traduce en otros textos, como en Apocalipsis, como amargura. Así que la idea tiene que ver, esa idea de ser áspero, es esa idea de incluso incluye la idea de una persona que puede amargarle la vida a otra persona. Lo más triste que pudiera pasar en un matrimonio es que la esposa llegue a decir: mi esposo me está amargando la vida. ¿Cuántos matrimonios se destruyen hoy? ¿Cuántas familias se destruyen hoy porque uno de los cónyuges dejó de seguir a Cristo, o puso su mirada atrás, o simplemente nunca fue un hijo de Dios genuino, o simplemente nunca estuvo, ¿verdad?, comprometido ante Dios y ante el pacto que hizo, o simplemente se empezó a desviar poco a poco y cometió el error de no buscar de la presencia de Dios?
La palabra de Dios cuando nos exhorta a no ser ásperos con ellas. Miren, hermano, si usted y yo no somos sinceros, en ocasiones nosotros podemos incluso tratar mejor a otra persona que a nuestra esposa. Nosotros a veces perdemos más rápido la paciencia con nuestras esposas que con cualquier otra persona de afuera. Nosotros a veces somos más dulces y aguantamos más cosas con otras personas de la iglesia, o con una persona del trabajo, con su jefe, o con cualquier otra persona que a veces no es ni conocida. Y a veces con nuestras esposas podemos cometer el error de tratarles mal, por cualquier cosa. Nosotros tenemos un gran llamado, hombre, tú y yo tenemos un gran llamado de amar a nuestras mujeres. Y esto no solo es palabras bonitas, yo creo que esto es un reto de corazón para ti, para mí. Yo también me incluyo allí. Yo también le pido al Señor que me ayude a ser un esposo amoroso. Y cuando cometo errores, que quizás no me gusta reconocerlo, que Dios me ayude a poder humillarme y a poder pedirle, Señor, yo quiero ser ese esposo amoroso como el ejemplo que tú me has dado por la iglesia. ¿Cuál fue el ejemplo que Cristo dio por la iglesia? Dio la vida. Y a veces tú y yo podemos decir en el altar, prometo amarte en las buenas y en las malas, pero cuando llegan las malas, tu esposa quiere escuchar o recordar esa promesa. Así que cuando Dios te da la oportunidad de ser un esposo, es cierto que vendrán momentos difíciles, es cierto que vendrán momentos de prueba, pero aún así eres un hombre supremamente bendecido. Porque el esposo de la iglesia nos enseña cómo amar a nuestras mujeres. El esposo de la iglesia nos da el amor para mostrar el amor a ella. En la palabra del Señor no dice, si sientes amarla, entonces ámala. En la palabra de Dios dice, amad a vuestras mujeres. El esposo debe vivir con su esposa sabiamente. Ahora, ¿cómo vive un esposo con su esposa sabiamente? Dice la palabra en 1 de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Déjame hablarte rápidamente de una idea que he aprendido hace algunos meses para acá. Ustedes saben, al menos los que me conocen y están viendo esta predicación, de que tengo una niña de 1 año, Alice Esther. Es mi pasión, es mi vida, como la mayoría de ustedes que son padres también y aún pueden tener niños o niños de pequeños, o algunos ya tienen hijos que son ya con hijos también y cosas así. Pero cuando yo miro a Alice Esther y lloro por ella, en ocasiones yo he pensado, y en mis oraciones está también, y en mis oraciones y en la de mi esposa, oramos por la vida de Alice Esther cuando ella crezca. Y hay una cosa que los padres a veces no queremos pensar, pero es algo real, y es el día que ella tenga que casarse. Y nosotros oramos porque sea un hombre temeroso de Dios, porque sea un hombre que sea devoto a Dios, que su mayor pasión sea Jesucristo. ¿Y sabes qué? Esa oración yo creo que es la oración de todo padre, porque cuando tú garantizas que el esposo de tu hija sea un hombre que teme a Dios, es un hombre que no va a golpear a tu hija, es un hombre que no va a traicionar a tu hija, es un hombre que no va a humillar a tu hija, porque es un hombre que teme a Dios. Y aun cuando en algún momento alguna palabra, alguna frase pudiera ocurrir eso, él se va a arrepentir. ¿Y sabes qué? Si yo tengo esa preocupación constante en mi corazón de que mi hija se pueda casar con un hombre que tema a Dios, yo no pudiera ni imaginar si alguien intentara tocar a mi hija desde esa manera. Yo no pudiera ni imaginar cómo reaccionar como padre. No estoy hablando simplemente como el pastor que ve las cosas y es perfecto. No, estoy hablando como un hombre que ama tanto a su hija, que no sabe cómo reaccionar y le pide a Dios que nunca le permitiera estar en esa situación de ver a alguien maltratando a mi hija. Y aquí es donde quiero hacerte pensar ahora, hombre. La mujer con la que tú estás casado es una hija de Dios. ¿Cómo se siente el corazón de Dios cuando tú y yo la maltratamos? O cuando tú y yo no le damos todo el amor o todo el cariño que ella merece o que ella necesita. Eso debería hacernos pensar a nosotros que así como Cristo
se entregó por la iglesia. Asimismo nosotros debemos vivir sabiamente. Y la única manera, ¿verdad?, que nosotros debemos vivir con nuestras esposas, es la idea que quiero recalcar. La única manera que podemos vivir con nuestras esposas sabiamente es con Cristo agarrados todos los días. Es pidiéndole al Señor que nos ayude a no caer en la rutina, que nos ayude a no descuidar aquel don preciado que es el don del matrimonio. Por eso nos dice, trátala como un vaso más frágil, trátala como ese vaso que se puede romper. Hay otras traducciones que hablan de cómo debemos tratar a nuestras mujeres, como ese vaso que es frágil, porque tú y yo también somos frágiles. Así que ser esposo es una enorme bendición que tiene responsabilidades inmensas. Pues tú y yo debemos entender que una vez somos hijos de Dios, somos supremamente bendecidos. Y una vez que somos esposos, tenemos una doble bendición en nuestras vidas y tenemos que cuidarla. Tenemos un ejemplo y es el ejemplo de Cristo por la iglesia. Tenemos un mandato y es el mandato de amarla, incluso en esos días donde tú no sientes ese amor, incluso en esos días donde tú sientes quizás ira por una pelea o por una situación difícil, incluso en esos momentos donde tú puedes haber pensado dejar todo, terminar todo el matrimonio. Justo ahí Dios te dice: hijo, yo te doy el amor suficiente para que la ames, pero tú tienes que tomar las decisiones de amarla ferozmente hasta el final. Por eso tú y yo, hombre, decimos en estos días, yo le decía a una persona que no es creyente y compartía con él que el hombre verdadero es el que retiene sus ojos y su corazón para solo una mujer. Esta persona me decía: no, es que mi debilidad más grande son las mujeres. Yo le decía: ¿sabes qué? Pero es que tú muestras verdaderamente lo hombre y fuerte que eres cuando entre tantas mujeres tú te vas a guardar solo para la tuya. Así que, hombre, cuida lo que tienes y agárrate del Señor con toda tu fuerza, porque es un regalo de Dios el ser esposo y Dios te ha bendecido supremamente. Así que en primer lugar, ser hijo de Dios te hace supremamente bendecido. En segundo lugar, ser esposo te hace supremamente bendecido. Y en tercer lugar, vamos a hablar que ser padre es otra de las características de un hombre supremamente bendecido por Dios. Mira lo que dice el Salmo 127, 3 y 4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Cuando tú y yo podemos experimentar el gozo de la paternidad, yo sé que todo aquel que me está mirando en este momento recuerda ese momento, esa situación, recuerda esos segundos, ¿verdad? Donde te dijeron es varón, o te dijeron es hembra, o donde tu esposa te dijo estoy embarazada, o donde te dijeron en el hospital ya nació. Y es algo que solo puedes experimentar cuando pasas por allí. Pero tú y yo podemos decir: ser padre es un enorme regalo de Dios. Es mucho más que un simple regalo, es mucho más que un reconocimiento que me puedan dar. Ser padre es ese regalo que Dios te da, que de una manera yo creo que tu corazón puede acercarse un poco más al corazón de Dios y entiende un poco más desde la perspectiva de padre que cómo te ama Dios. Yo no estoy diciendo que si usted no es padre o todavía no ha tenido esa posibilidad o ese regalo de Dios, yo no estoy diciendo que usted sea una persona maldita por esa, usted no ama a Dios, usted no tenga el poder de comprender el amor de Dios. El poder para comprender el amor de Dios es simplemente rendirse a ese amor, porque nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero lo que sí quiero decir que aun cuando Dios te da esa oportunidad de ser su hijo y comprender ese amor y te da el regalo de poder ser padre, es como que tu corazón se vuelve de una forma en ocasiones hasta más débil. Pero lo que sí está claro, que ser padre también lleva una gran responsabilidad. El padre tiene como responsabilidad inculcar la palabra de Dios a sus hijos. Mira lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, el acostarte y cuando te levante. Escúchame bien, hombre, padre, en este momento. La responsabilidad de enseñar a los hijos no la tiene el gobierno.
La responsabilidad de enseñar a mis hijos no la tienen las maestras de la escuela dominical, incluso no la tiene el pastor. La responsabilidad mayor de enseñar a mis hijos el amor de Dios, las verdades de Dios, la tengo yo como padre. La tiene usted como padre. Si usted ignora la importancia que tiene su enseñanza, su guianza, ¿verdad?, su supervisión sobre su hijo, usted está entregando a sus hijos posiblemente en las manos de los maestros equivocados, en las manos de las enseñanzas de este mundo. Recuerde una cosa, aun cuando damos a Dios gracias por la oportunidad de tener una iglesia que predique la doctrina de Dios sana, de tener maestras y maestros que prediquen, ¿verdad?, y enseñen a los niños la palabra de Dios, esa es su responsabilidad. Así que si usted no busca de Dios para crecer más en Él, usted no tendrá cómo enseñarle a su hijo que crezca en amor. A mí me encanta una canción de un cantante muy famoso que él decía: Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Señor, ayúdame a enseñarle que sus ojitos puedan ver que yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Uno de nuestros mayores retos como padre es que nuestros hijos vean la pasión de Dios en nosotros. Pero si usted es un carnal o actúa como un carnal, o usted está actuando como una persona que sus hijos lo que ven en su casa es a usted hablando mal de otros, es a usted en la iglesia cantando, pero cuando llega maltratando a su esposa o maltratando a la gente en la casa, o diciendo mentiras o diciendo chisme, si sus hijos ven eso en usted, lo que estará creando en sus hijos es una persona que odiará el evangelio y la iglesia. Porque nuestros hijos necesitan ver a Cristo en nuestras vidas. Y eso es un reto para ti y para mí. Eso es un reto que tú y yo tenemos. Así que inculcar las palabras, como decía Deuteronomio 6, del 6 al 7, dice: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Si las palabras de Dios no están sobre tu corazón, no tendrás palabra de Dios para tus hijos. Y una vez la palabra de Dios esté sobre tu corazón, como dice el texto, dice, y las repetirás. La palabra hebrea allí para repetirás es inculcarla, es tallarla. Y no es una talla chapucera. Cuando el artista, el artesano está haciendo su figura, es una forma de que eso lleva tiempo. Enseñar a amar a Dios a nuestros hijos nos llevará toda la vida. Y quizás usted dice: pastor, amén, yo tengo hijos que ya se han ido quizás de la casa, o ya no están bajo mi responsabilidad, viven en tal lugar, y aún así quizás algunos de ellos se pueden haber alejado de Dios. A ti quiero darte esta palabra de aliento: sigue pidiendo a Dios por tus hijos, sigue pidiendo a Dios por tus hijos. Y si tú tuviste la oportunidad de enseñar a tus hijos desde pequeño la palabra santa y verdadera de Dios, pues sigue orando por ellos hasta el último día de tus vidas, porque sabemos que el Señor cumple sus promesas, sabemos que Dios es el que trata con el corazón del hombre. Ahora, es nuestra responsabilidad poder enseñarle esas verdades de Dios a nuestros hijos. El padre debe criar a sus hijos como sabiamente. Mire lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina es esa corrección que duele, es esa corrección que no le gusta al hijo, y la amonestación está acompañando la disciplina, pero ambas tienen un propósito sabio, y el propósito es que tus hijos no se desvíen. Hay personas que no les gusta que nadie le diga cómo enseñar a sus hijos, pero escucha, Dios nos dice en su palabra cómo enseñar a nuestros hijos. Doy gracias a Dios porque conozco a muchos de ustedes en nuestra congregación que han contado en ocasiones conmigo, me han contado el testimonio de cuánto les ha costado, cuánto incluso le cuesta hoy enseñar a sus hijos. Y algunos me han dicho en ocasiones: pastor, no sabes lo que tengo que hacer el domingo en la mañana para levantarlo, para levantarla, para obligarlo en ocasiones incluso a ir a la casa de Dios. Síguelo haciendo. Un día es muy probable que ese niño, cuando crezca, te lo agradezca. Porque mi responsabilidad mayor con mis hijos
no es hacerlo los grandes ingenieros o los mejores médicos o que triunfen en la vida. Mi mayor responsabilidad con mis hijos es enseñarle con todas mis fuerzas el amor de Dios. Un día ellos tomarán decisiones propias, un día ellos se irán de casa, pero yo puedo quedar con mi conciencia y mi corazón tranquilo cuando dije, le enseñé con todas mis fuerzas. No solo con palabras, sino con actos, que amo a Dios y que ese es el Dios que puede salvar su alma también. Así que el regalo de ser padre es increíble para nosotros. Es un regalo, ¿verdad? Incalculable. Es un regalo que Dios nos da, ¿verdad? Para que tú y yo podamos experimentar toda esa mezcla de sentimientos maravillosos donde tú dices, Señor, gracias porque puedo comprender lo que es amar a mis hijos porque te amo a ti. Señor, gracias porque incluso puedo amarte hasta más a ti porque tú me amaste primero y porque tú me haces supremamente bendecido por ser un padre. Usted es supremamente bendecido si tiene a sus hijos con usted hoy. Si tiene a sus hijos a su lado hoy, usted es supremamente bendecido. Si en este momento tienes un hijo cerca tuyo, tú puedes decir, Señor, gracias. Porque ese que está ahí, esa pequeña que está ahí, o ese joven, o ese hombre quizás está a tu lado hoy, o quizás está muy lejos de ti, tú puedes decir, Señor, gracias, porque me diste el enorme regalo de experimentar el amor de un padre, experimentar el amor único que puede experimentar el padre por sus hijos. Así que un hombre supremamente bendecido, en primer lugar, es hijo de Dios. En segundo lugar, un hombre supremamente bendecido es esposo. En tercer lugar, un hombre supremamente bendecido es padre. Y en cuarto lugar, podemos decir que un hombre supremamente bendecido es abuelo. Y algunos abuelos pueden decir amén. Algunos abuelos pueden decir sí, pastor, es increíble el regalo que Dios me ha dado ya de ser hijo suyo, de ser esposo, de ser padre, pero el ser abuelo es una de las mayores experiencias que podemos tener. Mire lo que dice Proverbios 17:6. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Ahora, cuando tú puedes experimentar el regalo de ser abuelo, recuerda que aún también siendo abuelo, tú tienes la oportunidad de enseñarle el amor de Dios a tus nietos. Abuelo, usted no solo está para aguantarle todas las malcriadeces a sus nietos. Eso tampoco es bueno. Usted es responsable a la medida de la posibilidad que tenga y que Dios le permita, ¿verdad? Enseñarle también el amor a sus nietos. Recordemos, aunque sabemos que es una abuela, la que se menciona, la abuela de Timoteo, y ella junto a su madre, a la ausencia del padre, le enseñaron el amor de Dios. Digo a la ausencia del padre de Timoteo, no porque no viviera, sino porque era griego. Y estas dos mujeres se le enseñaron a Dios. Aunque tenemos el ejemplo de una abuela, podemos ver también el ejemplo que Dios nos da en las Escrituras de cómo es una gran responsabilidad para nosotros y una gran responsabilidad para usted. Y sabemos que abuelos no, todavía algunos no somos y nos faltará muchos años, y si Dios lo permite podemos experimentar eso también. Pero quizás usted hoy puede experimentar ese enorme placer y ese enorme regalo de Dios de usted ser abuelo. Se da cuenta que no es necesario tener $1 millón en el banco o el mejor carro o todo lo que el mundo dice para ser supremamente bendecido. Si usted es abuelo también, además de todas las otras bendiciones que hemos compartido, si usted es abuelo, usted simplemente, a esa hora usted, yo no puedo decirlo todavía, pero usted sí puede decir, soy supremamente bendecido por Dios. Mire lo que dice Efesios 6 del 1 al 3, y es cómo los padres, ¿verdad?, deben ser honrados, y ahí también incluiría a los abuelos. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora el mandato aquí no es a usted, abuelo, sino más bien a los nietos. Escucha, nietos, si tú tienes la oportunidad de tener a un abuelo cerca o de compartir con él, tú tienes que honrarlo. Y si tienes a tus padres también y tienes ese regalo, tienes que honrarlos. ¿Por qué razón? Este es el mandamiento que Dios da para decirte, ¿tú quieres vivir mucho en la tierra? Honra a tus padres. Y yo solo le añadiría a eso, también honra a tus abuelos. Porque ellos
te aman con ese amor indescriptible que tienen solamente para ti, pero también necesitan ser respetados, necesitan ser honrados. El regalo que Dios te da de ser abuelo es una gran oportunidad para experimentar que todo lo que has vivido de una manera positiva puedes enseñarle también a tus nietos. Desde esa perspectiva de que yo he vivido todo esto que Dios me ha permitido, pero aún así yo puedo dar un consejo de sabiduría que viene de la palabra de Dios, que viene de la verdad de Dios también a mis generaciones. Había una canción que decía: mis generaciones y yo serviremos al Señor. Qué enorme regalo que tú puedas decir: soy un abuelo que estoy viendo a mis nietos en los caminos de Dios. No solo a mis hijos, sino que también a los hijos de mis hijos. Y esa es la forma en que usted también puede orar por los hijos de sus hijos, incluso desde hoy, aun cuando sus hijos todavía no están en edad de casarse o todavía no están ni pensando en matrimonio. Tú puedes orar por esos nietos que vendrán. Tú puedes orar por esos nietos que incluso tienen. Y qué bueno que nosotros podamos decir: Señor, gracias porque me has permitido ser tu hijo, me has permitido que mis hijos te sirvan, pero gracias, Señor, porque quiero que me permitas que mis nietos también te busquen. Qué enorme placer, qué enorme regalo el que tú como un abuelo puedas decir: Señor, gracias porque mis nietos también están en tus manos. Así que, ¿qué necesita un hombre para ser supremamente bendecido? Para ser, como dice la Escritura, bienaventurado. ¿Qué es lo que significa un supremamente bendecido? Supremamente dichoso. No necesitas tanto dinero, no necesitas tanto lujo, no necesitas tantas cosas. Tú necesitas a Dios sobre todas las cosas. Y una vez tienes a Dios, y aún así en el paquete hay un regalo extra, como también ser esposo, pues sigues siendo supremamente bendecido. Si además de ser hijo de Dios, eres esposo, pero también Dios te da la oportunidad de ser padre, pues eres supremamente bendecido. ¿Te das cuenta de cuánta riqueza Dios te ha dado? Y por mirar en ocasiones a otras cosas, no te has percatado de qué persona tan dichosa eres en esta tierra. Y si además de ser hijo de Dios, si además de ser esposo, si además de ser padre, eres abuelo, usted puede decir: gracias, Dios, porque soy supremamente bendecido. Soy supremamente dichoso en esta vida y en la eternidad. Porque me has permitido, me estás permitiendo ser un hombre del verdadero éxito según la Biblia. Un hombre que disfruta lo que Dios le ha dado, es fiel con lo que Dios le ha dado, pero aún así vive agradecido a Dios por todo lo que le ha dado. ¿Cuáles son esas características de un hombre bendecido por Dios? De un hombre supremamente dichoso, de un hombre supremamente exitoso según la Biblia. Es hijo de Dios, es esposo, es padre, es abuelo, y yo quisiera seguir la predicación con es bisabuelo, tatarabuelo, pero sobre todas las cosas, lo que me hace ser supremamente bendecido es Dios. Y todas las cosas que Dios puede hacer en nosotros nos recuerdan que la bendición más grande que yo puedo tener es ser su hijo. Y esto nos puede traer a la vida otras bendiciones más. Pero quiero terminar en este momento diciéndote: hombre, tú eres supremamente bendecido por Dios. Hombre, tú eres alguien importante para Dios. No por lo que tienes o por lo que puedes hacer, sino porque Dios vino a tu vida y te ha dado salvación. Si tú me estás escuchando y estás necesitado de Dios, quiero darte una palabra de aliento. Dios no te dejará solo, pero tienes que buscarle con toda tu fuerza. Si tú me estás escuchando y no tienes todavía a Dios en tu corazón, pues entonces quiero darte una palabra desafiante. Acéptale hoy como tu Señor y tu Salvador. Hoy es el día de experimentar la salvación. Y a ti también, hermano y hermana, iglesia que me escuchas, lo que nos hace ser supremamente bendecidos es tener a Dios en nuestras vidas y disfrutar de esas bendiciones que Él nos da y serle fieles a Él. Y sobre todas las cosas, tú y yo podemos entender que Dios sigue siendo nuestro Dios. Que el Señor te bendiga grandemente.
es mi deseo.